Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches, ya sea el momento en que esté viendo este video. Hago este video para la clase de temas de matemática avanzada, que estamos hablando sobre las funciones cuadráticas, con tal de darle un pequeño repaso y que puedan realizar las tareas para esta semana, especialmente los problemas verbales, que creo que va a ser donde va a haber un poco más de confusión. Recordamos las funciones cuadráticas, ¿verdad? Su gráfica es una parábola donde tenemos un vértice, un punto donde si tiramos una línea vertical, vamos a ver la simetría de la parábola, la viramos, va a ser igualita. Y ese vértice va a tener unas coordenadas que vamos a hablar ya mismo sobre ello. Recuerda que la parábola puede ir hacia arriba o con una reflexión vertical, pues entonces sus lados tenderían a negativo infinito. ¿Okay? Recuerda también esta forma que vimos de las funciones cuadráticas. F de x igual a por x menos h al cuadrado más k. ¿Por qué es importante esta forma? Porque h y k son las coordenadas del vértice de esa parábola. Y nosotros podemos obtener esas coordenadas con las formulitas, ¿verdad? Que habíamos discutido, h igual a menos b dividido entre 2a y k va a ser igual entonces a la función evaluada en ese valor de h. Recuerda que h es la coordenada en x de ese vértice y k va a ser la coordenada en y de ese vértice, ese punto donde nace nuestra parábola. Recuerda también que esto viene de ax al cuadrado más bx más c. Esos coeficientes van a ser a, b y c, los que tenemos de la forma general estándar de la cuadrática. ¿Okay? Recuerda también entonces los interceptos con y de las funciones. Siempre es lo mismo. La x se sustituye por 0, ¿no? Un valor de 0, porque el intercepto con el eje de y es ese punto donde en el eje de x la x es 0 y la y va a tener un lugar. La función va a cortar ese eje de x, ¿verdad? Ese eje de y en algún momento y ese va a ser el punto que decimos que es el intercepto de la función con el eje de y. También tenemos los interceptos con el eje de x, o le decimos ceros, raíces, soluciones. Tenemos varias opciones cuando estamos hablando de la parábola. Puede ser que no haya ningún intercepto, como en esta parábola de aquí. No toca el eje de x en ningún momento, por lo tanto no lo cruza, no existen interceptos. Puede ser que haya un solo intercepto y eso ocurre cuando el vértice es el intercepto con x. ¿Okay? Si el vértice es el intercepto con el eje de x, pues tenemos un solo intercepto y la forma donde tenemos dos interceptos con el eje de x. También recuerda que con una reflexión vertical, pues podemos tener la misma situación, ¿verdad? De ningún intercepto, un intercepto, dos interceptos. También recuerda las formas que discutimos en álgebra 2 para determinar esto. Recuerda que igualamos la función a 0, se convierte en una ecuación cuadrática y utilizamos nuestros diferentes métodos. Según aplique, ¿verdad? Raíz cuadrada, completar el cuadrado, fórmula cuadrática, factorizar, de las diferentes formas de factorizar según aplique. Ejemplo, veamos una sencilla, x al cuadrado más x menos 12. ¿Okay? Igualamos a 0 para encontrar los interceptos con x y en este caso es más fácil si factorizamos. 0 va a ser igual entonces a, abro mis dos paréntesis, factorizo, tengo x más 4 y x menos 3 en la factorización, igualo cada uno de los factores a 0 y x es igual a menos 4, x es igual a 3. Esos son los valores en x, ¿verdad? Que van a ser los interceptos con el eje de x de la parábola. Recuerda que esos son puntos, así que llevan coordenadas. Sería negativo 4, 0 en y, 3 en x, 0 en y.
y esos son los interceptos con X. También sabemos de la forma sencilla, el intercepto con Y va a ser sustituir la X por 0 y nos resulta un negativo 12, por lo tanto el intercepto con Y va a ser igual a 0 en X, negativo 12 en Y. ¿Ok? Así que eso es un repaso pequeño, ¿verdad?, de lo que vimos, ¿verdad?, de las funciones cuadráticas. Recuerda que hay otra forma, también está nuestra fórmula cuadrática. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a, donde a, b y c son los coeficientes de la forma estándar de la cuadrática. La ax al cuadrado más bx más c. Sustituir, ¿verdad?, cada uno de los valores y usar el orden de operaciones adecuado para resolver. Recuerda que las funciones cuadráticas puede ser que tengan raíces imaginarias, o sea que no están en la gráfica, ¿ok? En esa situación estamos en el lugar donde, en el ejemplo donde no hay interceptos, ¿verdad? La parábola está muy arriba o está muy abajo, entonces nunca choca con el eje de X y nos salen números imaginarios cuando estamos sacando los interceptos con X. Con la misma función X al cuadrado más X menos 12 podemos entonces aplicar para encontrar el vértice. Recordamos que h es igual a menos b dividido entre 2a. Sustituimos la b por el negativo u por 1, el negativo de la función, dividido entre 2a sería 2 por 1, y entonces esto nos da negativo 1 medio. Ahora ese negativo 1 medio vamos a utilizarlo en la función en lugar de la x, sustituyendo, y usamos el orden de operaciones, nos resulta negativo 12.25 la k. Así que el vértice de esta función sería negativo 1 medio en x, la y es negativo 12.25. Podemos tomar también otra forma para encontrar los interceptos, como discutimos en clase, igualando la forma de a por x menos h al cuadrado más k a 0 y despejando, ¿verdad? En este caso tengo que la a es 1, por lo tanto no hay nada escrito. Tengo dentro del paréntesis x menos h, pero la h me salió de negativo 1 medio. Recuerda que negativo y negativo nos da a positivo esa multiplicación. Tengo entonces x más 1 medio al cuadrado menos 12.25, que fue la k que vimos anteriormente. Escribo esa forma y entonces eso lo igualo a 0. Despejo entonces para la desconocida. Muevo el 12.25, cambia de signo, sacamos la raíz cuadrada y recuerda que la raíz cuadrada de cualquier número es tanto el resultado positivo como el negativo. Tenemos entonces dos interceptos con X, 3.5 positivo, menos 1 medio, ese 1 medio se va a mover al otro lado y va a cambiar de signo, y negativo 3.5 menos 1 medio. Lo que nos resulta entonces, ¿verdad? Tenemos acá los resultados, disculpen la escritura, x igual a 3 y x igual a negativo 4, que fue exactamente lo que nos dio de forma factorizada, y nos va a dar lo mismo completando el cuadrado, y nos va a dar lo mismo con la fórmula cuadrática. Así que entonces ya podemos graficar. Tenemos nuestra parábola, tengo el eje de x, el eje de y, tengo un intercepto con x en negativo 4, el otro en 3, tengo el vértice en negativo 1 medio, negativo 12.25, y el intercepto con y que sacamos que era 0 y negativo 12. Unimos los puntos y tenemos nuestra parábola. ¿Ok? Ahora entonces a los problemas verbales, ¿cómo podemos aplicar esto a situaciones? Pues si estaban observando la presentación de EduPR, el ejercicio de práctica número 4 tiene